Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Anderson por acá de nuevo con un saludo muy especial el día 22 del año 2022. El día de hoy los doy la bienvenida a un episodio más de mi canal Cosmovisión, del programa en donde vamos a hablar de audios, o mejor dicho, vamos a crear audios, a veces videos, acerca de libros, acerca de cultura popular, todo enfocado desde la cosmovisión cristiana, desde la cosmovisión bíblica. En ocasiones trataré y he tratado de disecar algunos elementos de la cultura popular, y como introducción el día de hoy me interesa decir que, o creo que me parece apropiado decir que algunos elementos de una cosmovisión principales son: número uno, qué es lo que pensamos acerca de Dios. Y esto puede aplicar, esa pregunta se le puede hacer a cualquier persona o a cualquier elemento del arte o de la cultura popular. Número 2, ¿qué pensamos acerca de nosotros mismos? Es posible que esta respuesta se desprenda de la anterior. Número 3, ¿qué pensamos o qué visión, qué concepto o entendimiento tenemos acerca de los demás, las demás personas, hombres y mujeres? Por supuesto, esto es una cascada, cada respuesta va en cascada con la anterior. Y número 4, ¿qué pensamos acerca del resto del mundo, de la creación, del universo, del cosmos? Estas 4 cosas se constituyen en 4 elementos fundamentales para determinar una cosmovisión. Bien, eso fue solo un pequeño tip para el día de hoy comenzar con nuestro programa. Bienvenidos. Bueno, continuamos, y antes de seguir, no olvides darle clic en el botón suscribir. Dale suscribir aquí en YouTube, aquí debajo en el botoncito rojo. Es totalmente gratis y de esta forma me apoyas para que otras personas también puedan escuchar y pueda continuar produciendo contenido de libros que puedan ser edificantes. Y si tienes alguna sugerencia de algún libro, es bienvenida. También puedes seguirme en Spotify, escuchar aquí mismo el audio, este mismo audio en Apple Podcast, en Google Podcast o en las diferentes plataformas, incluyendo Amazon Podcast. Los enlaces están aquí dejados debajo en la descripción de este video o audio, depende de cómo lo estés escuchando, y también un enlace directamente a mi página en donde puedes seguirme y podemos estar en contacto, y donde puedes apoyarme por medio de PayPal. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a continuar conversando acerca del libro 12 reglas para vivir, del autor Jordan B. Peterson. Y tal vez para los que me han venido siguiendo por medio de este podcast en las diferentes plataformas, podrán haber tenido la oportunidad de escuchar las primeras 5 reglas de ese libro. La número 1, enderézate y mantén los hombros hacia atrás, brevemente para hablar de que nuestra postura tiene un efecto en nuestra psicología, en nuestro pensamiento, y que así debemos pararnos frente a nuestros desafíos y enfrentar el mundo difícil que tenemos enfrente de nosotros. Segunda regla de Peterson, trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Es una regla donde nos invita a ser responsables por nosotros mismos, a no descuidarnos, a valorarnos realmente como somos nosotros. Solo así podremos tratar a los demás tal vez igual de lo que nos tratamos a nosotros mismos, o para ir un poco más allá en la regla de platino, como dice John Maxwell, tratar a los demás mejor de lo que nos tratan a nosotros. Número 3, haz amistad, según la traducción en españolete. Traba amistad con aquellas personas que quieren lo mejor para ti. Un gran consejo de Peterson, y también a la vez recuerdo que en este capítulo habla que en ocasiones la mejor forma de ayudarle a un amigo es no ayudarle más.
Y número 4, no te compares con otros, sino compárate con quien eras tú antes. Es una excelente regla, un excelente consejo para vivir. Y 5, no permitas que tus hijos hagan cosas que detestas, porque si dejas que tus hijos hagan cosas que a ti no te gustan, que no te agradan, que tú aborreces o que tú no harías, lo que estás haciendo es reservarles el sufrimiento para el futuro. Y aquí Peterson nos habla de la disciplina o de discipular, que los trata como sinónimos. Disciplinar a los hijos son los padres quienes son la primera figura. Y es interesante porque son como los primeros villanos que los hijos encuentran en la vida. Pero es el deber de los padres ayudarles a los hijos a controlarse a sí mismos. Bien, pero el día de hoy he tomado la decisión de no, o mejor hace días que vengo pensando en grabar más, en hacer otros programas, porque tengo otros bosquejos, tengo unos de los salmos, otros muy interesantes de unos teólogos y otras novelas que quisiera conversar. Entonces, no sé, los tengo por ahí como proyectos, vamos a ver. Pero hoy, el tema de hoy, no voy a hacer un episodio por los próximos 7 reglas de Peterson, sino que el día de hoy voy a tratar de reempacar en un solo programa cada una de estas reglas. Yo sé que es demasiado resumido, pero al fin y al cabo el libro tiene 400 páginas y diría yo que es una de las desventajas, una de las cosas, sentimientos mezclados que tengo con este libro, porque es largo, aunque debo decir que no sé si sea un positivo, pero creo que cualquier persona con leerlo se encarretaría, como decimos por acá en mi región, se conecta, se engancha con el libro, a pesar de que sean 400 páginas. Así que vamos a hablar entonces del resto de estas reglas. Para los que recuerdan, Peterson es un profesor de origen canadiense, un psicólogo clínico, y que impresionantemente encontró en YouTube y en otras plataformas una forma de enseñar, de distribuir sus enseñanzas acerca de la personalidad, del desarrollo personal, de las mitologías, algunas interpretaciones psicológicas de las historias bíblicas. Actualmente hace muchísimas entrevistas en su podcast. Su hija Michaela Peterson también hace muchísimas entrevistas y aborda temas relevantes de hoy. Actualmente se encuentra Peterson en una gira por toda Europa en sus conferencias de su libro más reciente, Otras 12 reglas para la vida más allá del orden. Comencemos entonces sin más largas al asunto. La regla número 6 de Peterson dice: antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Y debo confesar que esta regla se conecta un poco con una de las otras 12 reglas para la vida de su más reciente libro que acabo de mencionar, y creo que es una de mis favoritas, la que dice: la oportunidad merodea en donde la responsabilidad ha sido abdicada. Bueno, esa traducción es mía porque lo leí en inglés. Es decir, que a veces hay que hacer aquello que los demás no quieren hacer. Y en esta regla de este libro, porque estamos hablando del libro blanco de un antídoto al caos, 12 reglas para la vida, y menciono que el segundo libro, Más allá del orden, es un libro negro. Esto Peterson para simbolizar el yin y el yang. Caminar en medio de esa línea del balance perfecto entre el caos y el orden. Él dice entonces que hay que dedicar tus esfuerzos a cosas con significado, es decir, en otras palabras, no a aquello que más te convenga, en otras palabras, a no hacer lo que es fácil. Recuerdo cuando era niño, mi papá siempre me decía que no fuera facilista. Con el tiempo, trate de justificarme un poco el hacer las cosas más fácil con hacerlas de forma más inteligente. Pero creo que esta regla es magnífica porque hay que hacer lo que es difícil, lo que los demás no quieren hacer, lo que
realmente tenga significado, lo que nos dé energía, lo que nos devuelva la vida, lo que nos dé aire para respirar, ganas de ponerle el pecho y pararnos firmes delante del sufrimiento que hay en el mundo, de lo difícil, de los desafíos, no aquello que sea más fácil, no entregarse solo al placer. Y aquí voy a citar una frase del libro que dice: por tal motivo, el drama cristiano del sacrificio propio y del Hijo es arquetipo. Es una historia que se encuentra en el límite, allí donde nada más extremo, nada de mayores dimensiones se puede imaginar. Es la propia definición de algo arquetípico. Es también la esencia de lo que significa lo religioso. Y bueno, vale la pena mencionar que este capítulo contiene muchas alusiones a la Biblia y en este caso pues a la obra de Cristo. Cristo es el arquetipo, el máximo ejemplo de lo que es hacer aquello que tiene más significado. Y por supuesto que Cristo, cuando estaba con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo, antes de hacerse carne, Él encuentra significado en Él mismo, porque Él es perfecto, Él es completamente feliz. La Trinidad es la primer familia que es completamente feliz, que es completamente libre de actuar y de crear todo lo que existe. Pero en este caso, hizo aquello que requería más esfuerzo, más abnegación, anonadarse a sí mismo para cumplir la voluntad de su Padre. Eso era lo que más significado le daba a Cristo, satisfacer la voluntad de su Padre y como consecuencia regalarnos la salvación al llevar el castigo que merecíamos y al darnos la vida, el premio, la gracia que Él merecía llevar. Entonces, esta es la regla número 7. La regla número 8, di la verdad, o por lo menos no mientas. Y de aquí voy a citar entonces una frase. Creo que la frase que resume más esta regla es: pregunta Peterson, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Di la verdad. Y aunque por supuesto habla de no mentir, esta regla se trata más de ser sincero con quienes hay a su alrededor, de dejar claras cuáles son sus expectativas, cuáles son nuestros deseos y qué es aquello que nos incomoda. Y aquí esto se overlapa muchísimo con una de las tendencias de personalidad que él mismo enseña, lo cual es la simpatía, o en inglés agreeableness. Esta personalidad o esta tendencia es más abundante dentro de mujeres, aunque también en hombres, pero a un porcentaje inferior de acuerdo a Peterson. Y esto hace que es una de las causas por las cuales los hombres tengan más capacidad de negociar salarios más altos y las mujeres no. Es porque esta tendencia de personalidad a no decir la verdad suele poner las prioridades de otros por encima de las suyas. Por lo tanto, no es fácil para las personas con esta tendencia de personalidad a negociar, a manifestar, a expresar honestamente cómo se sienten en determinadas circunstancias, ya sea en una entrevista, ya sea en una propuesta salarial, ya sea en una relación sentimental. Entonces, esta regla realmente la recomiendo muchísimo porque responde a muchos de estos debates de hoy, a este tema de la brecha salarial, como un elemento, de acuerdo al mismo Peterson en la entrevista con Cathy Newman, que te puedes encontrar en YouTube, en donde es simplemente una observación y un elemento que contribuye a esta brecha, y es las tendencias de personalidad. Y en este caso hay personalidades que no son honestas con lo que quieren. Debo decir que yo he aprendido eso con el tiempo, de la forma difícil, pero eso será otra historia. Regla número 9, da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Se explica a sí mismo. Humildad para escuchar a otros,
para escuchar con atención, activamente, y no solo pensar qué responder mientras el otro habla. Número 10. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Pienso que eso es una extensión de la regla que dice decir la verdad. Y Peterson, en el libro número 2, habla interesantemente sobre las esposas o las mujeres en una relación sentimental. A veces no son claras con su pareja, con lo que quieren, por qué lo quieren, y asumen que la otra persona entiende, que el hombre comprende, y el hombre, debo reconocer, nos sentimos como unos tontos confundidos, porque no tenemos idea qué está pasando, y es porque ellas no se expresan con precisión. Pero ¿tú qué piensas? Dime qué piensas tú de esto. Deja tus comentarios. Regla número 11. Deja en paz a los chavales que montan en monopatín. Esta es una frase, una regla muy interesante. Y acá tengo el libro de donde voy a citar. Peterson dice, si no nos ponen trabas y si además se nos anima a ello, preferimos vivir al límite. Él allí pues cuenta la historia de unos muchachos que montaban monopatín sin seguridad, a veces sin casco y sin los rieles para protegerse por si caen. Y cuando esto estaba así desprotegido, esta zona de monopatín estaba absolutamente llena de niños con un patín, con monopatín, con patineta. Pero cuando le pusieron seguridad, se redujo el número de muchachos que iban allí a montar. Esto quiere decir que la vida tiene riesgos. Él habla allí de los riesgos que tiene la vida y que cuando a veces no se nos ponen límites, se disfruta más y podemos aprender más de los golpes a vivir. Ese es el resumen de esa regla. Número 12, ahora sigue la regla número 12, es muy interesante. Si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Y cito para terminar con esta regla, cuando la existencia se revela como algo existencialmente intolerable, el pensamiento se hunde sobre sí mismo. En semejantes situaciones, en las profundidades, lo que te funciona no es pensar, sino darte cuenta. Aquí en esta regla, Peterson nos invita a abrazar la vida, a abrazar aquello que apreciamos, aquello que es débil, nuestras debilidades. Dice Peterson, son proporcionales con aquello que nos hace más valiosos. Nos dice él, resérvate un tiempo para hablar y pensar en la enfermedad o la crisis que sea y en cómo habría que gestionarla cada día. Es muy buenísima esa regla y creo que conecta de nuevo. Me parece que Peterson dice las cosas de otra manera. En su nuevo libro hay una regla que él dice, encuentra un lugar de tu casa y hazlo precioso. Es muy similar. Muy bien, y hasta aquí entonces esta reseña del libro 12 reglas para vivir del psicólogo canadiense, psicólogo clínico, conferencista y orador Jordan B. Peterson. Espero que te haya gustado. Dime qué piensas, que te ha gustado y hasta pronto. No olvides suscribirte, compartir. Te invito a escuchar otros episodios de mi canal en donde tengo otras reseñas de otros libros que son relevantes para hoy y que pueden aportarte algo a tu aprendizaje. Felicidades y chao.